Hola jóvenes, les doy la bienvenida al curso de Principios de Economía. En este caso abordaremos la primera unidad sobre la introducción a las ciencias económicas. O sea, abordaremos diferentes conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la clase que nosotros veremos en el transcurso del periodo que está asignado, ya sea trimestral o cuatrimestral. En este caso, pues hablaremos sobre lo que es la demanda, la inflación, dinero, mercado, macroeconomía, microeconomía, tomando como referencia los diferentes elementos que tienen que ver, ¿verdad? Abordaremos varios conceptos que le permitirán ir insertándose en lo que es la economía o los principios de economía. En este caso será breve, por lo tanto es una unidad corta, pero tendrá una actividad al final que es sobre los 10 principios de economía, que es la base del análisis de la unidad. ¿Ya? Esto es de apoyo, les permitirá entender los elementos. La mayoría yo sé que son nuevos ingresos en esta clase y les va a permitir ir insertándose en los elementos que tenemos que ver en otra asignatura. Empezaremos con el concepto de economía. En su sentido etimológico viene del vocablo griego que significa oikos, o sea, casas, y nomos, leyes. O sea, que su significado primitivo refiere al buen uso de los bienes de la casa. Ojo, se aplica en tu casa y se aplica en nuestra economía. Quiere decir que si yo digo haciendo el buen uso de los recursos de la casa, puede ser tu hogar o en este caso el de nuestro país, haciendo el buen uso de nuestro país, de los recursos de nuestro país, ya explicándoles un poco el contexto del concepto que tenemos ahí. Está descriptivo etimológicamente, involucra elementos que hoy forman parte integral de las ciencias económicas. Los recursos. Toda economía, toda casa tiene recursos. Recursos abundantes y recursos escasos. Cuando tenemos recursos abundantes, no tenemos escasez. Pero cuando son recursos limitados, nosotros podemos tener cierto momento escasez de ese recurso en este caso, ¿verdad? Las necesidades. Alternativamente, hablando de las necesidades, todos tenemos necesidades. Necesidad del agua, del aire, de la respiración, alimentación, resguardo, salud, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos diferentes tipos de necesidades y a cada momento necesitamos de algo. Nosotros día a día nos levantamos sin saber si podemos respirar mañana. No sabemos, pero la respiración es diario. Si ustedes dejan de respirar 30 segundos, no resisten. Y lo necesitamos, es una necesidad que se necesita frecuentemente o permanentemente. En este caso, personales o colectivas. O sea, los bienes o servicios pueden ser consumidos de una manera individual o colectiva, dependiendo si es de consumo masivo o es de manera individual. La economía en este caso ocupa de la manera en que se administran los recursos disponibles con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. En una economía tenemos que tener claro que la administración de los recursos es con el objetivo de multiplicarlos sosteniblemente. Ya nosotros no podemos decir explotarlos. La palabra explotación se ha sacado del contexto económico y se ha metido una palabra o introducido una palabra que es la más adecuada, de sosteniblemente, sin dañar o perjudicar el medio ambiente. Siempre tenemos que tomar como referencia un elemento natural. ¿Por qué? Porque los recursos son naturales y nos lo da el medio ambiente. Distribuirlo para consumo entre los miembros de una sociedad, según el autor que ustedes miran por ahí. La economía como ciencia social estudia el problema de las relaciones de la producción, el intercambio de los bienes. Por lo tanto, su función son valores sociales aceptados por las generaciones.
La interrelación entre cada uno de los componentes de una economía permite identificar su buen uso de ella misma. Por lo tanto, a mí me permite tener una buena interrelación, garantizará que el recurso se use sosteniblemente y no explotarlo en la práctica. En pocas palabras, economía es el estudio de la manera de dar a los recursos escasos los mejores fines posibles. Si contamos con recursos naturales, tenemos que usarlos de manera eficiente sin afectar su existencia. Quiere decir, por ejemplo, aquí algo que tengo que sacarlo a alusión, porque el medio ambiente, la economía del medio ambiente es básica para nosotros. Tomar como referencia la deforestación de árboles que se está despalando y no se está reponiendo. Entonces a eso se refiere cuando hablamos fines, a los mejores fines posibles, de manera sostenible, sin perjudicar su existencia. La economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué producir, cómo producir, para quién producir, con los recursos escasos y limitados. Quiere decir qué producir, qué voy a producir con los recursos que cuento, para quién voy a producir con esos recursos, quién va a ser nuestro consumidor y cómo lo voy a hacer, de manera artesanal, industrial, cómo, ¿ya? ¿Qué medio? Entonces, por lo tanto, a eso se refiere, de acuerdo a los escasos ilimitados o limitados que puedan darse. Aquí tenemos la interrelación entre ellas, y esta interrelación que ven aquí es la maximización de la existencia de un sistema económico ideal. De aquí nace la palabra sistema económico, porque la maximización de estos recursos permitirá que nosotros aprovechemos al máximo un sistema económico. Por lo tanto, ahora vamos a hablar sobre eso. En la economía, ustedes en el desarrollo de la carrera encontrarán diferentes asignaturas de economía donde se abordarán temáticas que tal vez no son de su conocimiento, pero les facilitará de acuerdo a cómo ustedes vayan investigando. Sistema económico, conjunto de relaciones básicas. Conjunto de relaciones básicas, técnicas institucionales que caracterizan la organización. ¿De qué? De una sociedad. Cómo una sociedad se organice para poder maximizar esos recursos. Esos recursos se tienen que distribuir de manera eficiente y eficaz para garantizar ¿qué cosa? Su buen manejo, ¿verdad? Estas relaciones condicionan el sentido general de las decisiones fundamentales que se toman en toda sociedad. ¿Cuánto asignar a qué? Si voy a asignar recursos a educación, si voy a asignar recursos a salud, a transporte, a infraestructura, y tenemos que definir cuál necesita más recursos. En economía nosotros tenemos que determinar cómo se van a dar esos recursos, de dónde van a salir. ¿Por qué? Porque nuestra producción tiene que ser autosostenible, mantenernos en constante crecimiento, ¿verdad? No vamos a meternos a lo que es situación actual porque estamos en un proceso básico. Sistema de economía de mercado o economía capitalista. Cuando hablamos economía de mercado, se refiere a un conjunto de mercados donde se compran y venden libremente tanto bienes o servicios. Conjuntos de mercados. En este caso estamos hablando a estructuración de empresas de diferentes sectores bajo el cual se subdivide la economía. Por ejemplo, si yo digo estructura de mercado primario, secundario y terciario, cada uno agrupa a unas cantidades de empresas que tienen diferentes producciones. Por ejemplo, la primaria se refiere
a todo lo que se produzca del medio ambiente, granos básicos, agricultura, la pesca, la ganadería. Si hablamos secundario, se refiere a qué? A los elementos cuando ya se transforma el primario y pasa a la industria, en este caso. Y el terciario es cuando ya involucramos lo que es el servicio en una economía. La combinación de ellos tres garantiza que en economía se haga una buena distribución. Y a eso nosotros le llamamos economía de mercado. La interacción entre todos esos componentes me va a garantizar que tengamos una excelente interrelación entre todos. Decimos mercados de bienes y servicios, frutas, verduras, mercados de lavandería, de ropa, está dentro de lo que es servicio, mercado de factores, donde se contrarrestan personal o demandan funciones de individuos. Por ejemplo, la demanda de mercado de factor laboral. Son todas las empresas que puedan ofertar trabajo y son todas aquellas personas que pueden demandar un trabajo. Por eso se llama fuerza laboral. Demanda de fuerza laboral en el mercado o mercado laboral en este caso. Son diferentes conceptos que significan casi igual. Bueno, dentro de lo que es la economía centralmente planificada, se refiere a un sistema de medios de producción estatal y las decisiones claves corresponden a la agencia de la planificación del poder central. Quiere decir, como en una empresa, el que manda es una persona, un gerente. En una familia, en una casa, una persona que es el padre. Si no está el padre, es la madre. En este caso, si no, entre los dos ejercen un poder. Igual pasa en una economía. Un presidente que es elegido, ¿verdad?, democráticamente, y que él, de acuerdo a eso, va a establecer una estructura, un sistema estatal, donde él va a planificar todas las actividades que se va a dar en economía, con el principal objetivo de que la producción se incremente, que el precio sea estable, que la inflación sea lo más bajo posible, que la tasa de desempleo sea lo más baja, ¿verdad? Y que la productividad se mantenga en crecimiento constante. Todo eso implica que las personas van a tener una mejor calidad de vida y que van a poder garantizar un desarrollo personal, ¿verdad? Es fundamental de este sistema la acumulación de poder en manos del Estado, que es quien rige en definitiva el funcionamiento de la economía. Él es el que define cómo va a funcionar la economía de manera correcta, creciendo, ¿verdad?, y de manera sostenible. Hoy en día en economía nosotros tenemos que meterle el término sostenible porque se han irrumpido muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, y el medio ambiente hoy en día nos está haciendo devolvernos el maltrato que se le ha dado en términos económicos, el abuso. Por lo tanto, ahora tenemos que hablar de cambio climático y de la afectación en la economía. Por eso es que lo estoy tomando como referencia en una clase introductoria. Cuando es mixta, el sector público colabora con iniciativa privada en la respuesta a las preguntas qué, cómo y para quién producir. Se tiene que desarrollar esos factores. En una economía mixta tenemos que tomar como referencia ¿a quién? A la empresa privada, que está en una economía de mercado. Yo tengo que tomar como referencia a los agentes económicos, que es lo que nosotros hablaremos ahora. En una economía tenemos que determinar los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son los que hacen que la economía crezca de acuerdo al funcionamiento que ellos desempeñan en la misma. Por ejemplo, el hogar. ¿Cuánto genera cada hogar o cada economía
de cada familia. En un hogar estamos hablando 4 personas, padre, madre, hijo, hija. Ya suegro y suegra pasa a otra cosa. En este caso, el hogar debe distribuir sus recursos entre los distintos miembros de manera correcta, ¿verdad? Y eso va a garantizar que el hogar sea eficiente. Y eso va a generar una demanda, pago de impuestos que va a ir a dar ¿a dónde? A la economía. Por lo tanto, el hogar es el primer agente económico. La empresa. En la sociedad moderna casi la totalidad de los bienes y servicios son producidos y ofrecidos por la empresa. La empresa produce un bien que pasa al consumidor. El consumidor, en este caso, adquiere el producto, lo consume y le genera un beneficio al consumidor, pero también a la empresa. ¿Por qué? Porque ella tiene una rentabilidad, ¿ya? Y lo que ellos obtengan de rentabilidad también tienen que pagar impuestos y que van a ser tomados para el desarrollo de la economía. El gobierno se asigna a los individuos las diversas tareas de cómo producir y cómo se distribuyen los bienes y servicios. O sea, el gobierno, en este caso, viene siendo el central para poder administrar todos esos recursos y es un agente económico macro. El sector externo incluye las relaciones económicas con el resto del mundo. O sea, estamos hablando que una economía abierta tiene que interrelacionarse con otros países, con otras economías que garanticen una buena relación entre ellas. Si no establecemos unas relaciones con el exterior, con el comercio, con la economía internacional, con lo que son las políticas internacionales, con lo que es las finanzas internacional, no vamos a tener éxito en el desarrollo de nuestra economía a nivel internacional. El término economía abierta, nace economía abierta y cerrada, que la cerrada es cuando una economía no tiene relación con ninguna organización externamente, está bloqueada. Y una economía abierta es cuando el país se interrelacione con otros países, teniendo buenas relaciones comerciales, buenas relaciones interpersonales entre países, estableciendo políticas de asociación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los recursos, en este caso, la gestión de los recursos de la sociedad, los escasos, las necesidades limitadas, la economía, tenemos la mano de obra calificada, en este caso, es la que a mí me garantiza el buen funcionamiento del producto. Lo que son los recursos humanos, que es la mano de obra, y los recursos físicos dentro de lo que es la producción. También dentro de la economía que vemos por allá, en países socialistas, los recursos son asignados por un único, o sea, un único planificador central, que es el primero que hablábamos, que cuando manda una sola persona es la que asigna los recursos, ¿verdad? A eso se refiere. Y en países capitalistas, los recursos son asignados por medio de la acción conjunta de millones de hogares y de empresas. O sea, es una economía de mercado donde no interviene el gobierno, solamente es un facilitador. ¿Por qué? Porque cada empresa puede establecer su buen funcionamiento en este caso. Por lo tanto, la economía, la descriptiva, y que tiene que ver, describir todos los procesos dentro de una economía. La teoría económica, esto es una economía positiva de lo que es en este caso. Macroeconomía, microeconomía, política económica es una economía normativa. Ahora, microeconomía, ¿qué es? Es el análisis de los agentes económicos que hablábamos anteriormente de forma individual. Macroeconomía es el estudio de los agentes económicos, pero de forma globalizada, o sea, valor agregado o de demanda agregada. Agregadamente, si yo digo en micro una empresa, en macro yo digo
todas las empresas del país. Yo tengo que hacer un análisis sobre de ellas. Por lo tanto, ahí está la diferenciación entre las dos palabras. La economía se divide en economía descriptiva, teoría económica y la política económica. En este caso, los dos primeros constituyen la economía positiva y la última constituye la economía normativa. Descriptiva observa sistemáticamente la realidad de la teoría económica, formula principios, leyes y teorías en este caso, ¿verdad? La positiva se preocupa cómo son los hechos de la realidad, en cambio la economía normativa se preocupa cómo deberían ser. Son elementos que nosotros a través de los diferentes métodos que se dan, describimos cómo, si yo digo la economía está funcionando de esta forma, está produciendo, está generando, hay inversión, hay consumo, se están pagando los impuestos, se está procesando, pero ¿cómo debería ser la economía? Entonces ahí es donde nosotros comparamos de cómo es a cómo debería ser. Son dos funciones dentro de la economía. Y aquí nosotros hablamos de los elementos de la teoría económica, lo que estábamos hablando anteriormente, cómo se da de forma individual a la empresa y la diferenciación entre la micro y la macro, que es de lo que estaba hablando yo, que la micro es el análisis de los agentes de forma individual y la macro es el estudio de los agentes de forma global en este caso. Objeto de la economía, ya vamos cerrando. Podemos deducir que la definición de ciencia económica, que su finalidad es ofrecer toda una serie de conocimientos que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos. Si nosotros vamos a ser parte de una economía, tenemos que saber aprovechar nuestros recursos. O sea, emplearlo de la forma más eficiente es actuar dentro del marco económico, eficientemente aprovechar nuestros recursos. Al no hacerlo, así es antieconómico. Quiere decir que si nosotros no lo hacemos como está organizado, no vamos a poder desarrollarnos. Solo cuando se requiere un esfuerzo para obtener algo está actuando de manera correcta. Económicamente, dicha actividad es el objeto de la economía. Hacer uso de forma eficiente y eficaz los recursos con los que cuenta nuestro territorio. Al inicio decíamos, la casa es administrar los recursos de la casa. En este caso, en economía, es administrar los recursos del país de forma correcta, en este caso. Pues agradezco su atención. Una clase introductoria. Nos veremos en otras clases que se les facilitará el video igual a las diapositivas. Estamos en contacto.